Bueno, el texto de Mayorga es un texto teatral que planteaba, como decís, todo un combate dialéctico entre Teresa y un inquisidor en una cocina, mientras cortaban cebolla. Decidme, ¿quién sois? Teresa. Y el reto cinematográfico era traducirlo no solo al lenguaje y a las distancias que permite el cine, sino saltar el espacio y el tiempo que a veces el teatro y el escenario no te permiten, a todos esos momentos del recuerdo y de la imaginación de Teresa y de sus vuelos a los anhelos más grandes y a los peores temores en esos mundos que ella evoca a través de su palabra. Todos me desahucian. El mal de corazón se hace más recio. Dientes agudos me lo muerden, tanto que temo sea rabia. El reto era saber qué debía quedarse en la cocina y debía quedarse en el diálogo intacto entre ellos, en la pura palabra de Teresa, en el combate verbal, y qué partes podían ser traducidas a imágenes. Con qué espacios contábamos, con qué recursos contábamos para poder traducir ese mundo del recuerdo de esta niña del siglo XVI y de esta portentosa mujer que imaginaba cosas tan alucinantes como pues, un infierno lleno de bestias y de hombres que se comen a sí mismos, o imaginaba cómo el alma se le quemaba, cómo sentía ella que un pájaro salía de su pecho. En la cocina hay transiciones de luz, pero casi siempre impera el claroscuro, casi siempre es como intentamos hacer una luz sobria, muy de monasterio, solo hay una dirección de luz, hasta que aparecen las velas, que es otro momento evocador. Hay una transición de luz de día a atardecer y luego ya la noche con velas. Es un diagrama de luz muy simple, muy racional, muy monacal. Y muy apegado conceptualmente a todo lo que Teresa cuenta y a todo lo que está ocurriendo, a esa luz tiniebla, a ese combate entre el blanco de Teresa y el negro del inquisidor, a ese combate entre el bien y el mal. Aquí también hay un trabajo de Javier García Redondo, el segundo operador de la película, que hizo un análisis de encuadre que fue lo que nos llevó al formato cuadrado, a esos aires, siempre que en broma decíamos que dejábamos sitio para el Espíritu Santo, nunca Teresa estaría sola, y esas composiciones muy clásicas, yo creo que el 70 o el 80% de la película está rodada con el 40 milímetros. O sea, es como una cámara que está muy encima de ella sin ser protagonista. Yo creo un poco como con la luz, ¿no? Hay que dejar sitio a esas dos figuras que tienen ese diálogo y que la cámara sea muy poco intrusiva y la luz igual. Rodamos con una mini LF, utilizando todo el sensor, que el sensor, si no recuerdo mal, es 1,50 o 1, que luego hicimos una reserva de un 5%, y para dejarlo en 1,45 a 1. Y las ópticas fueron los Cooke S7, porque al jugar con esa relación de contrastes tan duros que hacíamos, era una óptica que nos permitía suavizar, no ser demasiado marcada a nivel de luces altas y de contrastes. Bueno, esas secuencias, como bien dices, son secuencias mucho más sensoriales, tienen más movimiento, están hechas en escenarios naturales. Había una voluntad de traducir esa sensorialidad y ese espíritu de la mística castellana que se expresa, pese a hablar de lo inefable y hablar de ese amor absoluto, se expresa casi siempre en términos sensuales y eróticos en la poética de tanto de Teresa como de San Juan de la Cruz. Y en Teresa ella habla mucho de los ríos, de los valles, son los 4 elementos los que la circulan y la circundan entera, es el agua, es el viento, las nubes, el abismo,
es la tierra y es el fuego. Y todo eso está siempre pegado en aquellos espacios de la naturaleza en donde ella se sentía fusionada de alguna manera con el mundo y con esa sensación de sensualidad entre ella, el mundo y el cuerpo, su cuerpo y los cuerpos, ¿no? Los aceites, ese momento que dice. Entonces, esas escenas que se hicieron con luz natural y se hicieron en espacios naturales y que sí que trataba de ser más orgánico todo y más libre en cierta manera. Están un poco más inspiradas en esa imaginación cinematográfica de Malick, que trata de captar lo sagrado a través de lo natural, que también hablar de todos esos mundos, porque bueno, hay algo que surge en la poética de la luz natural de manera natural. Sí, son más orgánicos, están más cerca de los personajes, de su respiración, de la sensualidad, de la imperfección incluso. Mi padre era hombre de mucha piedad, con pobres y criados. Jamás tuvo esclavos. No era una planificación tan medida como en la cocina, donde había una puesta en escena mucho más estructurada. La noche en interiores básicamente es luz de velas, es muy Barry Lyndon. O sea, había como poco de recuerdo de fuera de la noche, poco además también para despegar el cálido de la vela, que muchas veces es intrusivo y que empasta todo, y luego nos íbamos a la noche que era más fría, incluso hubo un momento que nos fuimos casi a violeta, pero básicamente los interiores son velas, hay muy poco, incluso teníamos, le llamábamos el arricandel, que era como una especie donde poníamos muchas velas, siempre las poníamos en la dirección de la vela principal y seguíamos iluminando con velas, no utilicé ningún efecto de ningún aparato de LED. Luego sí utilizamos un globo en el claustro, allí en Badalona, y en San Juan de la Peña también fueron LED, ahí sí, LED y velas. San Juan de la Peña es un lugar que es patrimonio de la UNESCO y en el que es muy difícil rodar y ponen unas condiciones muy salvajes de protección. Si iba a haber vela no podía caer en ningún caso, eran los quinqués que ellos llevaban, no podía haber velas externas y luego dentro no podía haber luz, entonces toda la luz tenía que venir de fuera del claustro, o sea, puesta desde fuera, desde la carretera, desde ese desnivel. Carretera que tampoco podíamos cortar, que tampoco se podía había cortar. Muchas limitaciones técnicas, pero yo creo que el decorado valía la pena. Sí, pero el enclave, el lugar, merecía la pena de cara a también el significado general de la parte final de la película, donde ella se enfrentaba al mundo, a sus inclemencias y a su abismo. El comedor capilla básicamente está iluminado igual, con velas y con un pequeño globo de LED un poco para hacer la entrada de luz fría, no hay nada más. Y el infierno tiene dos partes, el exterior, que fue una noche americana que rodamos, y el interior, que eran unas minas de sal, si no recuerdo mal. Fuera podíamos estar a 43 grados y nos Como 45 aquel día, era terrible, y además en unas minas de sal que te reflejaban toda la luz, te venía casi más luz del suelo que del cielo. Los acting, todos los paseos, todos los movimientos, ellos lo hacían al revés, para que luego ese gesto de articulaciones extraños, esos movimientos extraños al montar todo hacia adelante, era lo que te hace más especial además los infiernos. Hay unos movimientos, es un recurso que se utiliza mucho en publicidad para belleza, pero sobre todo que esto fue Javi también el que entró en este diálogo. La referencia había sido de la película de Martin Scorsese, Bring Out the Dead. Tiene una secuencia muy pesadillesca y muy infernal que utiliza esta sensación de todo articulado hacia atrás, pero rodado en el sentido contrario, entonces estás viendo que los movimientos de la gente no son normales sin saber por qué, sin que eso tenga un efecto marcadamente fantástico.